Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor en esta noche? Ahora su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Ahí está la palabra de Dios para compartir esta noche. Amén. Dígale al que tiene cerca, tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y yo le diría que es casi una obligación crecer. Y nunca estancarse. Yo venía hablando con Raquel hoy a la tarde y yo le decía, lo que se estanca se atrofia. En todas las cosas. En todas las cosas. Y en la vida espiritual también. Lo peor que puede hacer un ser humano es quedarse quieto. ¿No es cierto? Usted vio la gente que envejece rápido, ¿qué hizo? Se quedó quieta. Amén. Y lo peor que podemos hacer en la vida, hermano, es quedarnos quietos. Y espiritualmente peor. Dios siempre tiene más, pero depende de nosotros querer ir a buscarlo o estar cómodo en donde estamos. Amén. Dios siempre tiene más. Es cierto, hermano, siempre hay más para hacer. Siempre hay más para hacer. Pero muchas veces nosotros nos conformamos. ¿Sabe lo que significa la palabra conformar? ¿Quién sabe qué significa conformar? La puerta, Raquel, por favor, un cachito que no salga para afuera el sonido. Ah, ya se va. Buenísimo. Entonces, el ser humano se empieza a atrofiar cuando se queda quieto. Yo admiré mucho a la que era dueña de este lugar, a doña Teresa, 81 años, y usted la veía agarrando la rama del fondo de la casa y traerla para afuera. Y yo decía, ¿qué está haciendo doña Teresa? Pero a mí me gusta, decía. Y agarraba la rama del fondo de la casa y traerla para afuera. Y eso la mantuvo activa, la mantuvo joven. Espiritualmente, hermanos, nos podemos atrofiar, ¿cuántos lo saben? Nos podemos atrofiar. Porque dejamos de crecer, dejamos de buscar, dejamos de madurar. Amén. Y nos quedamos quietos en algún punto. Dejamos de estudiar, dejamos de profundizar. Y nos quedamos quietos. Con dos o tres cosas que sé, que aprendí, y bueno. Y ahí ando, dando vuelta en mi vida. Y usted muchas veces dice, ¿y por qué no progreso en mi vida espiritual? Quizás porque nos falta profundidad. Nos falta profundidad. Hemos ido hasta un punto y nos quedamos ahí. Y Dios siempre tiene más. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos a principio de un año. Y los años no dependen de los años, dependen de mí. Dependen de mi perspectiva, dependen de lo que yo quiera hacer, depende de lo que quiera lograr. No depende del año. Si es 2020, 21, 25, 28. No depende de eso. Veo que la gente se agarra de los números, el 2020, el año de la cabra. No influye la cabra, influye lo que yo voy a hacer con el año. Si yo sigo haciendo las mismas cosas que hice en el 2019, posiblemente mi vida sea igual. Porque no tiene nada que ver la cabra, tiene que ver que tomé las mismas actitudes que el año pasado. Hermano, a mí me duele cuando los hermanos terminan el año igual que lo empezaron. Hay gente aquí que se congrega con nosotros, lamentablemente, que termina el año como lo empezó. De la misma forma. Y no es culpa de la iglesia o del pastor, es culpa de las actitudes muchas veces. Que no cambian, son iguales. Y tenemos que profundizar, ¿cierto, hermano? Tenemos que profundizar, tenemos que tratar siempre de ir un poco más adelante. Nosotros con mi esposa estamos viendo la posibilidad el año que viene de poder estudiar de vuelta, de poder hacer el bachillerato que nos falta. Porque no nos queremos quedar diciendo, bueno, ya yo soy pastor, ¿qué me importa? Y no, ¿qué me importa? No. Yo tengo que saber más, conocer más, aprender más. Porque si no, usted se queda hasta donde yo llegué. Yo no quiero que usted se quede donde yo llegué. Yo quiero que usted avance un poco más todavía. Amén. Qué bueno que nosotros podamos abrir una brecha, pero los que vengan atrás nos superen. ¿Cuántos dicen amén? El avivamiento de Josías fue mayor que el de Ezequías, su abuelo. Fue mayor. Y eso es lo que uno busca y desea. Yo deseo que lo que yo haga, mi hija lo supere y mi nieto lo supere más. Y el nieto del nieto supere más, César todavía. Y así. Y abriendo brecha, abriendo camino y hasta donde uno puede llegar, que otro pueda llegar más. Adelante. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Profundizando. Yo, hermano, profundizando. Que sepamos lo que estamos haciendo. Que no lo hagamos por hacer, sino que tengamos una conciencia de lo que estamos haciendo. Y sucedió algo muy hermoso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al principio del relato. Hechos 6, capítulo 6, versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 7. Cuando lo tiene me dice amén. Dice la palabra del Señor, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y crecía la palabra del Señor
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero yo quiero quedarme con la primera parte que decía, y crecía la palabra del Señor. Decía tu hermano, este año tiene que crecer la palabra del Señor. Este año tiene que crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Tiene que crecer la palabra del Señor para que nosotros podamos crecer. ¿Y sabes lo que significa esto? Que se extendía el conocimiento del Evangelio. Se extendía. El conocimiento del Evangelio se extendía. Yo le pregunto, ¿hasta dónde se extendió usted en el conocimiento del Evangelio? Conoce 2 o 3 cosas nomás y sabe que hay mucha gente que se quedó con que Dios salva, bendice, prospera y pum, y sana, punto. Y murió ahí. Y yo creo que Dios es un poco más profundo. ¿Sabes por qué a veces nos cansamos en la vida? Porque no terminamos de conocer a Dios. Yo admiro a Daniel, por ejemplo, porque Dios se le reveló a Daniel y conoció al Señor en su plenitud. Yo quiero conocer a Dios en su plenitud, no a medias tintas. ¿A quién le gustaría tener un padre millonario y vivir solamente de una migaja? Yo creo que no. Y muchos de nosotros, hermanos, vivimos de migajas espirituales porque no terminamos de conocer a Dios. Muchas veces creemos que hacemos lo correcto y no lo hacemos, porque Dios no se mueve por lo que a mí me pasa, Dios se mueve en su voluntad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe, pastor? Yo cuando muchas veces vengo al culto no tengo ganas de cantar, pero a Dios hay que adorarlo. Y a Dios no le importa si usted tiene ganas de cantar o no, a Dios hay que adorarlo. Y muchas veces nuestra vida espiritual es flaca porque si yo no tengo ganas de cantar hoy. Y no cantamos, ¿y cómo no vamos acá? Así como vinimos, peor que lo que venimos, porque encima me voy más cargado porque no recibí nada. Yo fui al culto a recibir y no recibí nada. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es Dios. Y yo tengo que responder la expectativa de Dios. O sea, yo me tengo que manejar en los parámetros que Dios me marca que me maneje. Porque si no, lamentablemente, no voy a recibir nada. No porque Dios no me lo quiera dar, porque no enmarco. Nosotros muchas veces venimos de casa como venimos y así me voy. Y no es culpa de Dios. Es que quizás no profundizamos en el conocimiento del Evangelio. Creemos que lo que estoy haciendo está bien y no está tan bien. Por eso necesitamos profundizar. Así otro modo necesitamos profundizar, necesitamos conocer. La palabra del Señor crecía en esta época de la historia. Había un conocimiento del Evangelio. ¿Sabe? Cuando yo enseñaba en la iglesia donde me congregaba en Floresta, no tomaba prueba. Me decían, pastor, ¿usted no toma prueba? No, para mí la prueba de que la palabra de Dios funciona es usted. Si usted vive igual, quiere decir que la palabra de Dios no le funciona. O no la deja penetrar hasta donde tendría que ir. Porque siempre es el fruto. ¿Cierto, hermano? El fruto. No se preocupe, hermano, en otra cosa que no sea el fruto. ¿Qué fruto da? ¿Cuál es su fruto? ¿Qué es lo que dio en la vida? Eso es lo importante. Porque el conocer te tiene que llevar a dar fruto. Amén. Lamentablemente, hermano, el hecho de estar en 4 paredes llamado templo evangélico no significa nada. Y yo le diría, ¿es importante? Sí, es importante, pero no es lo todo. Lo todo es el fruto. Y Dios, yo creo que nos capacita, nos da de su espíritu, nos da de su presencia, para que seamos distintos, seamos diferentes. No tengamos el lenguaje del mundo, porque al conocer la palabra, yo entiendo mi destino. El mundo, hermano, el mundo nunca le va a dar lo que le prometió, porque está corrompido. Y por más bueno que sea, está corrompido. Amén. Y es cuestión de tiempo hasta que le niegue lo que le prometió. Pero en la palabra de Dios nosotros encontramos descanso para nuestra alma. Amén. Por eso tenemos que conocer, de cierto modo, tenemos que conocer. El Salmo 119, no se lo voy a leer todo, quédese tranquilo, porque muchos ya me miraron con cara rara, o sea, no vamos más. El Salmo 119, el versículo 49 y 50, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Diga conmigo consuelo, consuelo, consuelo. ¿Dónde encuentro consuelo? En la palabra de Dios. La palabra de Dios me da consuelo. ¿Cuál es el consuelo de Dios? Carolina, tu nombre, ¿no? Hola, Carolina, discúlpame. ¿Qué me da consuelo? La esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza en esta noche? No solamente para el futuro, para decir, sí, pastor, el día que me muera me voy al cielo. Sí, maravilloso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Amén? ¿Qué hacemos ahora, Tilio? Mientras tanto.
Dios me da consuelo ahora, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Amén. Acuérdate. ¿Sabe que muchas veces desmayamos en la vida porque nos olvidamos lo que Dios nos prometió? ¿Cuántos dicen amén? Nos olvidamos. Olvidamos. En el momento de crisis la palabra de Dios la olvidamos. Cuando la enfermedad golpea la puerta de la palabra de Dios la olvidamos. Cuando la situación económica golpea la puerta, la palabra de Dios, la olvidamos. Sin embargo, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, porque ella es mi consuelo. No dice que es el consuelo del vecino, la vecina, el presidente, el ministro de Economía. No dice, tu palabra es mi consuelo. ¿Cuántos saben que el pueblo de Dios tiene palabras de Dios? El pueblo de Dios. Hermano, el pueblo de Dios tiene palabras de Dios. Y el mundo pasará miles de problemas, pero usted será guardado. Ahora, no quiere decir que no viva lo que muchas veces vive el mundo. Yo por ser pastor no me libré de los cementerios, no me libré de los hospitales, no me los libré, pero los pasé. ¿Cuántos me están entendiendo de esta noche? Los pasé, acá estoy, los pasé. ¿Y qué nos fortalece en esos momentos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. En medio de las crisis, ¿qué nos sostiene? La palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer. Por eso los apóstoles, dice la Biblia, que se dedicaron plenamente al conocimiento, a estudiar, a aprender para poder predicar después. Y a veces nuestra vida espiritual es flaca porque no nos dedicamos a aprender. No nos dedicamos a estudiar, no nos dedicamos a profundizar. Y entonces, la palabra de Dios nos da consuelo en medio de nuestras situaciones, de nuestras luchas. Y sabe que esta palabra yo la tengo marcada en mi Biblia. No de ahora, de hace algunos cuantos años atrás. Porque cuando yo no podía tener hijos, esta palabra me sostuvo. Acuérdate de la palabra de tu siervo. Yo me acuerdo que en los momentos difíciles esta palabra me sostenía. ¿Ve que la tengo marcada? No miento, César, ¿ve? Está marcada. Acuérdate de la palabra, porque ella es mi consuelo. En los momentos difíciles, ¿qué consuela? La palabra de Dios consuela. La palabra de Dios fortalece. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Hermanos, por eso necesitamos conocer. Por eso necesitamos profundizar. Por eso necesitamos ir un poco más abajo. ¿Amén? 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 ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? Se me está cayendo, se me está. ¡Aleluya! La palabra de Dios nos da sabiduría, el versículo 66. 65 y 66 dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos sé, ¿qué cosa? Creído. ¿Cuántos necesitan ser sabios? ¿Sabe que necesitamos sabiduría? Dice que la batalla es del sabio, no del fuerte. Amén. La batalla es del sabio, no del fuerte. O sea que muchas veces en nuestra vida no necesitamos tanta fuerza. Necesitamos usar sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Sabe que esta definición me la dio en el año, yo no le miento, 98, 99, el profesor Daniel Eslongo vino a predicar acá? Escúchela, yo la tengo en mis apuntes del seminario anotada. Dice, es la capacidad de manejar el conocimiento y entendimiento y producir así resultados beneficiosos. Es la capacidad de manejar el conocimiento y entendimiento y producir así resultados beneficiosos. ¿Sabe que la sabiduría es el arte de aplicar el conocimiento? Yo, por ejemplo, trabajé con un muchacho que era ingeniero no sé de qué y no le sabía cambiar el disco a una máquina moladora. O sea, tenía mucho conocimiento, pero ¿qué no sabía hacer? Aplicarlo. La sabiduría es eso. Te enseña a aplicar el conocimiento que vos tenés a una situación particular.
Amén. Necesitamos para eso, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Cuántos quieren ser sabios en esta noche? Más vale el sabio que el fuerte. Porque a veces hay cosas que se ganan con el cerebro y no con la fuerza. ¿Sabe que uno muchas veces se desespera en que la gente cambie? Porque ve que no le va bien por el camino que eligió. Y uno se desespera, va a decir, pero uno aprendió que nadie es como es por casualidad. Todos somos así por algo. El tema es poder tener la sabiduría de llegar al punto de inflexión de la persona. Para que pueda hacer un clic. Diga conmigo un clic. ¿Qué es hacer un clic? Y darse cuenta por qué es como es. Y que no le es beneficioso. Necesitamos ser sabios muchas veces. Actuar con sabiduría. Aplicar el conocimiento que tenemos en situaciones particulares para que sean beneficiosas para nuestra vida. Para eso se necesita sabiduría. ¿Qué me da sabiduría? La palabra. Salomón dice que fue el hombre más sabio de la tierra. Hasta el día de hoy no hubo hombre que lo supere a Salomón. Se cuenta que una vez, para probar la sabiduría de Salomón, plantaron flores naturales y flores artificiales, pero de una magnitud de igualdad que no se distinguía. Y lo llamaron a Salomón y le dijeron: Salomón, ¿cuáles son las naturales y cuáles son las artificiales? Salomón dijo: estas son las naturales. Entonces lo que le hicieron, ¿cómo sabés? Por las abejas que están ahí. Sabiduría. ¿Cuánto necesitan sabiduría? Hermanos, sabiduría para la vida. Sabiduría para la vida. Diga conmigo: para bendecir, para bendecir, para bendecir. Sabiduría para bendecir, sabiduría para aplicar. ¿Sabe? Yo en la iglesia de Floresta había un muchacho que era taxista y tenía ataques de pánico el pibe. El muchachón, 40 y pico. Y no podía ir al microcentro. Y se perdía un montón de viajes por no poder ir al microcentro porque tenía miedo, le agarraba ataque de pánico. Entonces vino a hablar conmigo y me dijo: yo tengo ataques de pánico, no voy al microcentro. Todos vienen, abren la puerta y dicen: lleva al microcentro. No voy al microcentro. Llevamos al microcentro. No voy. Y así se pierde un montón de plata. Y yo le dije: ¿Dios no está con vos? Sí, amén. Y bueno, metete en el microcentro. ¿No te da poder Dios? Sí, y métete en el microcentro. ¿No te da fuerza Dios? Sí, métete en el microcentro. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y así comenzó este muchacho. Cada vez que se subía uno, le agarraba ataque de pánico y se acordaba de mis palabras. No, dice: Dios está conmigo. Vamos al microcentro, vamos al microcentro. Y se mandaba al microcentro. Diga conmigo: sabiduría. Y este muchacho se perdía un montón de dinero y de un estado de vida mejor por no ir al microcentro. ¿Cuántas veces, hermano, nos perdemos de cosas por no ser sabios? Yo cuando entré a trabajar en el lugar que estoy y vi el trabajo que hacían y vi lo que ganaban los empleados, yo dije: esto hay que aprenderlo. Y yo hoy puedo darle un bienestar a mi familia porque me metí en lugares donde otros no se animaron a meterse. Pero yo siempre le pedí a Dios: ¿qué cosa? Sabiduría. Dame sabiduría. Y Dios muchas veces nos quiere llevar más alto, pero nosotros no queremos ir porque nos falta ¿qué cosa? Sabiduría. Nos falta aplicar el conocimiento que tenemos. Nos falta aplicar el conocimiento que tenemos. ¿Sabe que hay gente que es muy inteligente, pero no lo sabe aplicar? No lo sabe meter. No lo sabe desarrollar. Pero Dios, a través de su palabra, quiere darnos ¿qué cosa? Sabiduría. Sabiduría para administrar a todos esos chiquitos que tenés a cargo. Dame sabiduría, Dios.
y con un pan dulce coman 50. Sabiduría. Sabiduría. Aplicar el conocimiento. Hay gente que es muy inteligente, pero no sabe aplicar el conocimiento. No lo sabe volcar. Amén. Personas con enormes dones en las manos que no lo saben aplicar, aprovechar. Yo conocí personas con enormes talentos en las manos que vivían casi mendigando por no saber aplicarlo. Porque le faltaba ¿qué cosa? Sabiduría. Yo creo que Dios da sabiduría. ¿Cuánto dicen amén? Dios da sabiduría. Dios te enseña a manejar, a hacer grandes cosas con poco. Poco. Y Dios te lleva a hacer mucho con poco. ¿Para qué? Para que le dé la gloria a Él. Va a decir, yo lo logré gracias a Dios, no gracias a mí. Amén. Hermano, este año animate a hacer lo que tenés que hacer. Animate a buscar recursos que quizás están en tu corazón, en tus manos, en tu mente. Que Dios te dé sabiduría. Y usted me dice, pastor, yo no. ¿Y por qué no? Sí, pero yo estudié, no estudié, yo tampoco. Yo tengo un 7º grado. Y pero pastor, yo no nací en la mejor familia, yo tampoco. Nací en una familia clase media baja, no media alta, media baja. Me crié con la ropa de mis primos porque no tenían plata ni para comprarme ropa, de verdad. No me da vergüenza decirlo, y hasta acá llegué. Porque yo entendí que la sabiduría viene de Dios, no de los hombres. ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Puede dar otro aplauso al Señor en esta noche y bendecirlo? ¡Aleluya! Y por último, el versículo 105. ¿Qué dice el versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos quieren equivocarse lo menos posible? Acá tiene luz. Decía tu hermano, acá tenés luz. Suficiente. Acá tenés la luz alta. ¿Vio? Cuando usted va en la ruta y hay mucha oscuridad, tiene que poner la luz alta. Acá está la luz alta. Amén. Para equivocarse lo menos posible. La palabra de Dios es luz. Y el versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender ¿a quién? A los simples. Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Dice, ¿cómo me puedo equivocar lo menos posible? Sabiendo lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no. Dice, pastor, ¿por qué Dios no me bendice? Y que siempre hay que revisar qué estoy haciendo. Siempre. No hay que echar culpa para afuera. Porque sabe, lo hunde el agua que le entra, no el agua que lo rodea. No es problema del otro, es problema mío. Si nosotros, hermano, aprenderíamos a mirar para adentro, a ver lo que hace que Dios no me bendiga, seríamos más felices. Yo aprendí esto en la vida, lo tengo muy grabado. Tenemos la oportunidad de ser diferentes. ¿Sabe que Dios puso en nuestras manos la posibilidad de ser diferentes, de cambiar la historia, no repetirla? Y nosotros tenemos la gracia de tener la palabra de Dios que trae luz, diga conmigo, trae luz a nuestro corazón, a nuestra mente, para pensar claro, para pensar bien, para pensar con sabiduría. Hermano, la vida es cuestión de propósito. Pastor, ¿y quién fija el propósito? Usted. No espere que el propósito se lo fije otro. Para eso tenemos la palabra de Dios, César, que nos da ¿qué cosa? Luz. Le reitero, no te hunde el agua que te rodea, te hunde el agua que te entra. Por eso Pablo manda a ver, a observar, a juzgar, a ver si lo que me dicen es así de cierto. ¿Dónde tengo esa luz? En la palabra. Pues hermano,
Cuando la cosa no anda bien, hay que mirar para adentro enseguida, a ver si no va a ser cosa que me está entrando un poco de agua extraña. Y me está hundiendo. Le reitero, no te hunde el agua que te rodea. Te hunde el agua que te entra. Y la palabra de Dios nos da luz. Al conocer la Escritura, yo tengo luz. Diga conmigo, tengo luz. Sobre mi corazón, sobre mis pasos, a ver qué estoy haciendo. A ver si es así o no es así. Claro que puedo pedir consejo. Depende de quién, ¿no? Pero puedo pedir consejo. De hombres más maduros, más sabios, más inteligentes. Y la luz está en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies. Tu palabra, lumbrera. A mi camino. Diga conmigo, a mi camino. No al camino del vecino, al mío. Quiere decir que las decisiones sobre mi vida las tomo yo, no otro. O sea, yo soy así consecuencia de mis decisiones, no decisiones ajenas. O sea, por eso siempre es importante mirarse para adentro las decisiones que yo tomé. Amén. Porque es lámpara es a mis pies, tu palabra, mis pies, los míos. Yo tengo que preocuparme, Carolina, dónde van mis pies. Los pies del vecino que vayan para donde le parezca. Los míos yo tengo que tener cuidado para dónde van. ¿Cuánto me están entendiendo en esta noche? Y lámpara es a mis pies, tu palabra. Amén. Por eso, hermano, en esta noche sea sabio. Examine sus pies para dónde andan. ¿Para qué lado quieren ir? ¿Qué quieren alcanzar? Amén. Todo eso está en la palabra de Dios. Es práctica. ¿Sabe que Dios no da vuelta al pan pan y al vino vino? No es muy complicado el Señor, no es que te da vuelta. Yo lo que admiro de Dios es que Dios observa los corazones. A Dios no le importa si usted tiene aro, está tatuado, tiene el pelo amarillo, verde o azul. A Dios le importa su corazón, porque Él trabaja ahí, no trabaja sobre su cuerpo. Cuando Dios trabaja en una persona, trabaja en el corazón y al Dios alegrarle el corazón, la persona embellece. Se le rejuvenece el rostro. Usted la ve y la persona irradia luz, que nace de adentro, no de afuera. Por eso la persona que tiene a Dios en su corazón no necesita nada externo. Cuando usted empieza a necesitar algo externo es porque quizá su corazón se está vaciando. Porque cuando usted en su interior está lleno, no necesita hacerse nada afuera. Mi señora me dice, estás teniendo cana, déjala ahí, todo el problema. No me molesta. Amén. Por eso, hermano, siempre cuide su corazón y que Dios le dé sabiduría en su corazón. Amén. Para ser una persona distinta. Si yo me propuse, sabe que el ser distinto cuesta, ¿eh? Ya termino, Boris. Ser distinto cuesta, pero vale la pena. ¿Cierto, hermano? Vale la pena. Ser distinto cuesta. O usted se conforma a tomar algo, se conforma a ser igual, o usted es distinto. El ser distinto cuesta. A mí me costó horrores ser distinto. Yo soy una persona muy pasional, yo voy al frente y no me importa. Me costó, hermano, horrores. Me cuesta. Me costó, me cuesta. Pero vale la pena. Diga conmigo, vale la pena. Aleluya, vale la pena. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser igual a nadie. Yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. Por eso a mí no me compare. Ay, si soy igual a tu papá, no me importa. Soy igual a tu mamá, no me interesa. Yo quiero ser yo y hacer la voluntad de Dios para marcar mi generación. Punto. No me quiero parecer a nadie. Quiero hacer la voluntad de Dios para marcar a mi generación. Y para que cuando llegue al cielo Dios me diga, fuiste distinto, no fuiste igual. No fuiste una fotocopia. Yo que las personas se visten igual a otra. No, a mí no me importa. Yo predico en chomba y zapato.
corbata a la Santa Cena por una cuestión de actitud. Porque para mí la unción no está en la ropa, está en el corazón. Mi pastor Felipe decía, la armada tiene la pollera larga como la lengua. ¿De qué te sirve la pollera larga, no? Por eso, hermano, en esta noche guarde su corazón. Que sea un corazón sabio, que sea un corazón entendido. Dice que Salomón tenía un corazón entendido, sabio. Observe, mire, qué le conviene, qué no. Y Dios lo va a bendecir. Profundice en la palabra, no se quede con lo que le digan. Dice que los hermanos de cierta área, de cierto lugar, cuando Pablo llegó a predicar, luego que Pablo terminó de predicar, fueron a las Escrituras a ver si lo que Pablo decía era verdad o no. Usted, si tiene duda de lo que yo le digo, lea la Biblia, no tengo problema. Al contrario, sería bueno. Pero a veces, hermanos, esperamos cosas mágicas y Dios cambia las vidas cuando yo lo empiezo a conocer. ¿Cuántos tienen concepto de Dios? Yo tenía un concepto de Dios. Yo me imaginaba a Dios con pelo blanco, barba blanca, un viejito sentado así con un bastón, un pibe un poco más joven del otro lado con pelo largo y una nubecita que era el Espíritu Santo. Y a medida que uno conoce, se da cuenta que no. Que Dios es santo. Sentado en el trono de justicia. El trono de Dios no se mueve. La tierra va y viene, el trono de Dios no se mueve. Esa es mi esperanza. No los políticos corruptos que van y vienen. Mi esperanza es el trono de Dios que no se mueve. Pero el conocimiento de la Escritura te va dando sabiduría. Por eso le temo a Dios, porque yo sé quién es, porque le conozco un poco. Sé que Dios es santo, por eso mi temor a Él. No porque Dios castiga, Dios no castiga. Solamente que nosotros nos llevamos puestas las consecuencias de nuestros errores. Porque de las consecuencias no nos libramos. Y muchas veces creemos que Dios es como yo, y Dios no es como yo, Dios es santo, no se mueve. Lo que Él dijo ayer, lo dirá hoy, lo dirá mañana, es el mismo. Se mantiene en una línea, no cambia. Por eso uno le teme al Señor, lo respeta, porque es el dueño. ¿Sabe que nada es nuestro? Nada es nuestro, nada es tuyo. Todo es de Dios. Él es el dueño, el Señor. Por eso administra lo que tiene con sabiduría, porque no sabe el día que lo tiene que entregar. ¿Amén? ¿Qué nos da esa luz? La palabra. No para tenerle miedo a Dios, sí respeto. Yo siempre respeté a mi padre porque sabía que era el dueño. Yo lo entendí. Él era el dueño y mi Padre Celestial es el dueño. Nada me pertenece. ¿Amén? Todo eso de conocimiento lo adquirimos por la palabra de Dios. Por eso yo le animo en esta noche. En la palabra haya consuelo, en la palabra haya paz, en la palabra haya descanso, en la palabra haya armonía, en la palabra haya principios espirituales, físicos, para el cuidado de su salud. Amén. Todo está en la palabra, no hay que inventar nada. ¿Quiere prosperar? Dele a Dios lo que es de Dios, no le robe, va a prosperar solo, quédese tranquilo. Yo llevo 6 años de pastor acá en Lusuriaga, jamás oré por prosperidad, nunca, siempre llegaron las cosas. El otro día me puse re contento con la foto que subió Carolina al Facebook de toda la comida que había para esos chiquitos. Damos, al contrario, no pedimos nada. Debo ser el único pastor que da, no pide nada. Y mi corazón en casa se llenaba de alegría con esos chiquitos, con todas las cosas que pudimos hacer. Acá hay algunas cosas más, Carolina, después te las llevas, así no quedan acá. Amén. Por eso en esta noche que la palabra de Dios pueda penetrar su corazón. Mientras más penetre el conocimiento, usted va a estar mejor. Va a ser más sabio, más entendido, más prudente.